Bienvenido, doctores. Bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes que siempre me han dado el privilegio de llegar y comunicarme con todos los dominicanos y a veces hasta con algunos extranjeros, ¿verdad? Porque esto llega más allá de República Dominicana. Ahora mismo lo están oyendo allá en Madrid, en Fitura, usted. Así es, y poder dar algunas ideas y opiniones que contribuyan a la consolidación de la democracia dominicana. Para mí siempre ha sido un placer poder estar aquí con ustedes y hoy acompañado del buen amigo y colega Otoniel Bonilla García, que por demás es también miembro de la dirección de la edición central del partido. De la fuerza. Bueno, Sí, ¿cuál es el caso que nos ocupa con el cliente de ustedes? Mira, nosotros tenemos, pero incluso yo voy a dejar que Otoniel introduzca ese tema para después entonces yo meterme un poco en el tema político, Otoniel. Bueno, primero, buenos días para todos. Gracias por el espacio. Tal como decía Roberto, nosotros como abogados, la oficina en la que ambos compartimos, tenemos la representación legal de un ciudadano extranjero, nacional canadiense, cuyo nombre es Antonio Carbone. Es un proceso judicial muy conocido, sobre todo en el sistema judicial. Tan conocido que con él se ha generado un precedente en la República Dominicana porque por primera vez el Tribunal Constitucional, acogiendo un recurso de revisión de decisión jurisdiccional incoado por el doctor Roberto Rosario y nosotros, junto a otros colegas, decidió anular todo un proceso judicial. O sea que, comenzando por ahí, su notoriedad en el sistema de justicia tiene este elemento a destacar. Pero este proceso surge porque el señor Carbone, junto a su hermano y otros socios, habían hecho entre los años 2011 y 2014 un conjunto de inversiones en la República Dominicana, esencialmente en la parte de casinos y banca de apuestas. Esto generó un conflicto interno que derivó en una denuncia presentada por un empleado de alto nivel, pero empleado al fin de las empresas del señor Antonio Carbone y sus socios. Este señor denunció que presuntamente el 1 de diciembre del año 2014 habría sido víctima de un presunto atentado. Atentado que no es otra cosa que el incendio de un automóvil viejo que fue dejado a unos metros de la residencia donde él vive o vivía en ese momento, en la avenida Enriquillo de la capital. Ocurre que ese hecho, denunciado como un supuesto atentado dirigido contra la integridad de esa persona, empleado del señor Carbone, nunca tuvo en peligro la vida de ese ciudadano. Nadie resultó lesionado, más que el carro que resultó quemado. Pero que con el paso del tiempo, nosotros hemos llegado a la conclusión que ese incendio no fue otra cosa que una trama para provocar el apresamiento del señor Antonio Carbone. Evidencias así lo señalan. Claro, por la dinámica del proceso judicial, en cómo fue conocido y dilucidado el proceso, esto es importante señalarlo, en relación al señor Carbone han sido, a mi juicio, a nuestro juicio, violentados todos los derechos fundamentales de una persona en toda su dimensión, desde el arresto sin una orden judicial, la retención en el aeropuerto en Punta Cana a través de una alerta migratoria que el Tribunal Constitucional ha dicho que son ilegales, también la prolongación de su privación de libertad por 9 años de prisión preventiva, también la extensión de la duración de la investigación, que conforme al Código Procesal Penal establece que si se ha impuesto como medida de coerción la prisión preventiva de 3 meses, pues en el caso suyo, sin que el caso fuera declarado complejo, se extendió por 8 años, por 8 meses. O sea,
toda una dinámica judicial en contra de este ciudadano, que por demás hay que señalar, se quedó en un estado de indefensión, más allá de la indefensión legal, porque sus parientes, sus familiares debieron abandonar el país y también fueron perseguidos con el propósito de que no pudieran. Y él permaneció solo aquí durante todo este trayecto. Ya han transcurrido 10 años. Bueno, entonces volviendo al proceso judicial, 9 años en prisión. Resultó que a pesar, y qué bueno la pregunta que usted hace, a pesar de que 1 año y 4 meses después de haberse dispuesto la prisión preventiva, un juez, el entonces presidente de la del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, dispuso la variación de las medidas de coerción, pero nunca fueron implementadas. A pesar de innumerables solicitudes a las autoridades del Ministerio Público, habeas corpus, en fin, nunca fueron aplicadas hasta que el Tribunal Constitucional, en agosto del 2023, dispuso la nulidad del proceso. Entonces, un juez de habeas corpus en enero del año 2024 dispuso la libertad, la implementación de las medidas de coerción de variación de prisión preventiva, 9 años después. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que a ese juez, al presidente del tercer tribunal colegiado que he dicho, varió las medidas de coerción, ¿qué hizo el querellante, la supuesta víctima? Que interpuso una querella ante el Consejo del Poder Judicial contra ese juez. Ese juez fue suspendido. Eso dio lugar, sí, ese juez fue suspendido y permaneció suspendido mientras estuvo el proceso en el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional por el Consejo del Poder Judicial. Permítame hacerle una pregunta para mi orientación. Sí. ¿Qué sectores políticos o económicos están llevando ese caso que nadie ha podido con ellos? ¿Quiénes son? Bueno, lo de nadie ha podido con ellos ahora es, digamos, está en entredicho, porque nosotros fuimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pudo con ellos. Y revirtió todo, presidido por el magistrado Milton Ray Guevara. Entonces, revirtió todo cuanto se había hecho. Pero identifíqueme los sectores. Fíjese, en esto hay un conjunto de intereses económicos importantes que implicó un conjunto de maniobras en las que nosotros ahora no queremos entrar en muchas consideraciones, porque lo que importa es el resultado de este proceso, en tanto que se violentaron todos sus derechos. Y ahora, a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia acogió la decisión y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Pero antes, a mí me gustaría solamente referirme a lo que ocurrió en el Tribunal de Primer Grado cuando fue juzgado y condenado. ¿Qué aconteció allí? Como dije, el presidente del tribunal fue suspendido en el ejercicio de sus funciones como juez. Eso dio lugar a la recomposición del tribunal. Una de las magistradas pasó a presidirlo y fue completado el tribunal con una juez que se presumía juez, pero que al final se determinó que era una aspirante a juez de paz. O sea, una abogada aspirante a juez de paz constituyó el tribunal en violación de la Constitución y la ley. Por eso es que el Tribunal Constitucional después anula el proceso. Entonces, la magistrada, que sí es juez de carrera, la que presidió el tribunal, dio un voto disidente favoreciendo la absolución del señor Antonio Carbone. Entonces quedaban 2 juezas, pero una de ellas no era juez. Estableció el Tribunal Constitucional. Solo quedó una juez y un tribunal colegiado no puede estar conformado por una juez. Que por demás, esa juez estaba en estado de gestación muy avanzado. Dio a luz en el momento en que, entre la deliberación y el fallo, y por tanto ni siquiera firmó la sentencia. La sentencia resultó que estaba firmada por 2 juezas, una que favorecía la absolución del imputado y una que no era juez. Fíjense, eso ocurrió en la República Dominicana. Eso se dio en un caso de esa envergadura. Y esto fue llevado a la Corte de Apelación, ignoró el reclamo. A la Suprema Corte de Justicia, lastimosamente, no atendió el reclamo judicial que se le hizo. Y por fin el Tribunal Constitucional. Entonces ahora estamos en un nuevo juicio, que no es otra cosa que la celebración del juicio, porque no hubo juicio.
ya se determinó, no puede haber juicio ante un tribunal inexistente. Sí, Entonces, ahora estamos ante el nuevo juicio. Otoniel, Por favor. sí. A todo esto no conocemos quiénes son que están detrás. No, hombre. Otoniel, Sí. Perdón, Salvador. Entonces, la sentencia que anuló el Constitucional, ¿cuál es? La que... Todas. 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 Se anuló la sentencia de primer grado, la Ah, ok. sentencia de la Corte y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Oh, fresco. entonces, porque queda como en duda. Después de impuesta la medida de coerción, con todas sus violaciones, ese tribunal dictó sentencia, lo condenó. El tribunal inexistente, el que el Tribunal Constitucional dijo que lo no existe. condenó. Ajá. ¿A qué lo condenó? Lo condenó a 20 años. A 20 años por el incendio de un vehículo en donde no hubo, o sea, la acusación es el incendio de un vehículo en donde no hubo heridos ni muertes. Para ser más ajá. claro, Intento de homicidio, ¿verdad? supuestamente era un intento de homicidio, pero ¿qué era lo que ocurría? Eso ocurrió en horas de la noche en un vehículo que estaba desocupado, que se encontraba estacionado en la avenida Enriquillo y que el dueño del vehículo estaba plácidamente durmiendo en su casa. No era en la casa que estaba el vehículo. No, Ay. en la calle. Como más o menos a qué distancia, no tienen... Más de 300 metros. Más de 300 metros en una calle, más de 300 En una metros. avenida. En una avenida, más de 300 metros de la casa, en donde él estaba tranquilamente durmiendo en su casa. Plácidamente. Entonces, hay una querella, una acusación por intento de homicidio de un hombre que está durmiendo al que le queman un vehículo lejos de su casa O se quema el vehículo. o se quema el vehículo. Él alega, no. Que Porque por vamos a demás, ver- déjame decir, al día de hoy, nadie ha podido identificar quiénes fueron los supuestos autores materiales de ese incendio. O sea que todavía no se sabe quién incendió y por No. tanto no está determinado. Si no se sabe quién incendió, tampoco está determinado quién lo mandó a incendiar en caso de que... El problema es que precisamente esa persona que estaba durmiendo plácidamente en su casa cuando dice que se le encendió el vehículo, porque ya incluso nosotros dudamos de ese incendio porque pudo ser un autoincendio, ¿verdad? Sí. Sí. Pudo ser que se hiciera para incriminar, porque como consecuencia de esa situación que se generó, entonces resulta que la supuesta víctima terminó siendo supuestamente accionista de la empresa que dirigía el canadiense y los supuestos querellantes resultaron ser beneficiarios de los bienes del representado nuestro. El peritaje- Vamos a detenerlo ahí. Salvador, Va. para seguir. El peritaje de los bomberos, ¿qué dijo? El peritaje que hizo la Policía Nacional, se desplazaron 2 oficiales de la Policía Nacional, hicieron un inventario, ellos demostraron, incluso como para unos reírse. Ellos lo que dicen es que pasaron por el lugar, que pasaron unos motores. Yo vivo a 2 esquinas de donde ocurrió el caso, ustedes conocen. Sí, sí. Eso está frente a un sitio que vende una panadería Sí, sé cuál es. francesa Ujú. y al frente hay una lavandería Royal Eso fue en el 2015. en el El 2014. presidente era Danilo Medina, por ahí Vivía hay cámara cerca. de vigilancia. Bueno, no, hay toda cámara, pero nunca aparecieron las cámaras de vigilancia, no se identificaron a los autores materiales, no hay nadie que diga, mira, él me pagó para hacer esto, porque él dice que eran un agente en motores, o esto ocurrió de esta manera. Así consta en las sentencias, tanto de primer grado como de la propia corte, de que no fue identificado nadie como autor material, pero él presentó una denuncia diciendo que él tenía una litis con esa persona y que él presume que eran ellos. O sea, Entonces, por la base a esa presunción de que fue el canadiense Antonio Carbonet el que mandó a hacer eso, ese señor, que por demás cuando ocurrió el hecho se encontraba en Canadá, se encontraba con su familia porque él todos los años iba con su familia a compartir en Canadá. Él, estando en Canadá, viene de nuevo, después que ya ocurrió el hecho, varios días después que ocurrió el hecho, viene a ponerse al frente de sus empresas y entonces cuando va a volver a salir, porque él salía mensual, vienen y lo detienen. Entonces, ahí, ese acusador que era empleado terminó siendo, El dueño. en términos de papeles,
En la ¿Sobre la práctica. base de qué? Ujú. Bueno, esos son los temas ahora de los que estamos ocupados. Entonces, O sea, él presentó documentación en lo cuales El de problema repente, es que acuérdense que había una litis entre accionistas. sí, Esa litis entre accionistas, gracias a Dios, se resolvió. Ya los accionistas se pusieron de acuerdo y buscaron entre ellos. soluciones entre ellos. Pero en lo que la hacha va y viene, el manejo, la administración y la gerencia de todos esos negocios lícitos que manejaba Antonio Carbone y su familia, que hicieron esa gran inversión en República Dominicana, quedaron en manos de los las supuestas víctimas del atentado que se pretendió se hizo en contra de ellos. Doctor, pero, No sé si me está entendiendo. doctor, Sí, sí, totalmente. pero ¿cómo tan fácil los bienes suyos, sus inversiones, yo lo implico un asunto de un carro que usted, entonces yo de buena primera amanezco con todos sus bienes, con sus inversiones? No de buena a primera. Yo primero te meto preso. A ti que eres un extranjero, que no tiene a nadie en este país. Me quedo con todas tus inversiones, administrándolas, gerenciándolas, porque yo soy un empleado tuyo. Y ante la imagen de todo el mundo, yo administro eso. Y entonces armo junto a los accionistas con lo que yo tengo diferencia. Armo una trama para entre esos accionistas y yo, que fui el autor o que fui el beneficiario del supuesto atentado, pasar a ser entonces el copropietario o co-beneficiario de esos bienes. entonces ¿Entendió? el Constitucional envió eso para atrás e incluye la instrucción. Entonces nosotros, ¿cómo llega el caso a nosotros? El caso a nosotros llega porque precisamente él había sido asistido por una buena cantidad de abogados y él fue condenado en primer grado por un tribunal inexistente porque fue integrado por alguien que en ese momento era estudiante de juez, es decir, se estaba preparando para ser juez de paz y alguien buscó a esa persona, que no necesariamente pienso que actuó, a lo mejor actuó inocentemente, buscó a esa persona, la integró. Eso ocurrió en el sistema judicial dominicano. La integró en ese tribunal colegiado y fabricó una mayoría pírrica para condenar a un hombre por 9 años. 9 años perdidos de su vida en una cárcel dominicana. Condenarlo a 20 años. Condenado a 20. Entonces, él llega a nosotros después que es condenado en primer grado, en la Corte, y la Suprema simplemente rechaza el recurso de casación. Eso da lugar a que a nosotros se nos apodere, a que nosotros vayamos al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional presentamos la documentación, porque lo que nosotros decimos está probado, de que ese tribunal había sido incorrectamente integrado y por demás presentamos también la documentación que recoge el historial de los supuestos sucesos que se produjeron y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de principio que para mí es un precedente judicial importante, porque es un precedente que tiene que ver con el goce, uso y disfruto de los derechos constitucionales a los nacionales y los extranjeros, y tiene que ver mucho con la seguridad jurídica que el Estado dominicano le debe a los inversionistas extranjeros en la República Dominicana. Entonces, ante esa situación, nosotros apoderamos al Tribunal Constitucional y a unanimidad el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, oye bien, emite una sentencia diciendo que todo lo que ocurrió ahí fue un adefesio jurídico porque ellos mismos detallan cómo, en virtud de las certificaciones e informaciones oficiales que descansaban en el expediente, cómo se integró un tribunal para afectar a un ciudadano extranjero. Y entonces manda a la Suprema que apodera al tribunal de primer grado para que vuelva a discutir como si nada ocurriera la situación planteada. Ahora bien, en lo que el hacha va y viene, el señor Antonio Carbone ha perdido 9 años en prisión y todavía sigue siendo afectado por medidas cautelares, porque él, por ejemplo, no puede viajar al exterior. Él no puede salir del país. Él, por ejemplo, creo que no puede salir No puede salir del ¿Y de distrito. qué se sostiene? ¿Entiendes? O sea, en el fondo él sigue siendo un prisionero y sus libertades fundamentales de tránsito, de circulación y de domicilio, porque si él quisiera vivir en Santiago, ahora no puede vivir en Y Santiago. además las empresas la tienen otro. Y las empresas, él no tiene control de las empresas. Todavía esas empresas están en manos de mucha gente que tuvo poder en su momento, vinculado y asociado con otros que tienen poder ahora.
Vamos Sí. a cuestiones que pueden ser puntuales. Para Y que se ustedes me entienda. dirán, y eso es tan así, bueno, que hay tanto dinero envuelto que puede ser así. Pero vamos. Primero, se produce un incendio de un vehículo. Lo acusan de intentar matar al dueño del vehículo, Estando él en Canadá. estando él en Canadá. Ok. Le establecen medidas de coerción de X cantidad de tiempo. No. Para ahí, vamos a poner el hilo. Cuando eso ocurre, él está fuera, él vuelve de nuevo de sus vacaciones con su familia en diciembre y vuelve a la República Dominicana. Él va a volver a salir a final de diciembre, principio de enero, para irse de nuevo a Canadá, y entonces lo apresan al momento de irse a montar en un avión sin que existiera en ese momento una orden judicial para detener. Ya ahí hay un tema, una violación a todo lo que es el procedimiento. Ya ese solo hecho ya invalida el procedimiento. Solamente existía Pero la la alerta influencia era migratoria. tal, sí, la influencia era tal en base a una alerta migratoria, que entonces posteriormente a su apresamiento que logran obtener una orden de prisión contra él. ¿Entendieron? Sí, esa prisión preventiva. Eso ¿de te qué? hace ver a ti, Sí. eso te hace ver a ti el nivel de influencia que había y todo el sistema para afectar a ese señor y apoderarse de sus bienes. ¿Cuál es el miedo, el temor a identificar los sectores que están envueltos en ese caso? No hay. Lo que ocurre, fíjese, además del proceso penal, hay un conjunto de acciones en el ámbito civil para la recuperación de los bienes y propiedades. Y en ese esfuerzo hemos estado adelantando un conjunto de medidas y acciones y retomando otras que otros colegas habían iniciado para poder recuperar oportunamente los bienes de él. Pero lo más importante era, y sigue siendo, la libertad del señor Carbone. Por eso nos concentramos en obtener la libertad de este ciudadano. Vamos a quedar Entonces, sin saber. ahora, fíjese que ahora, mañana, está fijada una audiencia En lo civil. en materia penal Ah, ok. ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. No hay que ser abogado para saber que si la normativa procesal penal vigente en el momento en el que ocurrieron los hechos, los supuestos hechos, o que inició el proceso, establecía la ley 7602 del Código Procesal Penal que la duración máxima de todo proceso es de 3 años, si fue en el 2014, en diciembre, y apresado en enero de 2015, es solo una simple suma aritmética, se nos dirá. Claro, el Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han dicho que no es un mero de cómputo de los años que hayan transcurrido, obviamente. Pero ¿qué acontece aquí? Que, como ya decía al inicio de mi intervención, el proceso se prolongó más allá de los 3 meses de la prisión preventiva durante la fase de investigación, la etapa preparatoria. Esto se computa en perjuicio de Antonio Carbone, ¿verdad? Pero ahora a favor de él en cuanto al cómputo de la duración máxima del proceso. Igual, se extendió hasta la celebración del juicio. Por aquí viene lo más importante. ¿Qué provoca la nulidad de todo el proceso? Una acción del Estado en violación de la Constitución promovida por el querellante. Ya dijimos que el presidente del tribunal que conoció el proceso, o que debía conocerlo, fue suspendido por una acción del querellante y que se conformó un tribunal de manera irregular. Lo hizo el Estado dominicano, ¿verdad? Las instituciones, los poderes, en este caso el Poder Judicial. Esto dio lugar a la nulidad del proceso. Así que los 10 años que han transcurrido no es una responsabilidad del justiciable, ¿verdad? Del señor Antonio Carbone. No, es una responsabilidad combinada de la parte querellante y acusador público, que es el Ministerio Público. Por tanto, no está en debate que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, que debe ser de 3 años, y este lleva 10. Y no se ha celebrado el juicio,
porque aquel fue inexistente. Vamos, o sea, vamos, ustedes van a vamos. solicitar La extinción del proceso. La extinción de la acción penal porque han transcurrido 10 años y no se ha conocido el juicio. No ha iniciado el juicio. Ustedes Está están, supuesto a iniciarse mañana. Y la ustedes otra están- parte la llevan ustedes también, la recuperación en la parte civil de los bienes del... En gran medida, sí. Sí. Tenemos un ustedes poder están para... pidiendo la anulación de un proceso en el cual a una persona sin pruebas evidentes, sin el debido proceso, con una condena en función de un tribunal inexistente, ha perdido 10 años de su vida, está impedido de ejercer sus derechos plenamente, perdió todos los bienes de una alta inversión en República Dominicana y además es un extranjero suelto en el país al cual se le está impidiendo, en términos de instituciones dominicanas, incluso el contacto con su familia. Es de eso que ustedes están hablando. Más o menos. En Exactamente esencia. eso mismo. De eso se trata. O sea, ese Ahora, se jodió solo por estar aquí, venir a invertir aquí A invertir el dinero el propio dinero y el de su propio familia. y el de su familia, y porque a alguien se le ocurrió. Él cometió el error de confiar en la seguridad jurídica de la República Dominicana, digamos, para identificarme con su criterio. Precisamente hoy nosotros, y queremos agradecer por este medio, en el periódico El Listín Diario, hacemos un artículo dando una explicación de este hecho y concluimos diciendo que lo que está en discusión en este caso es si hay seguridad jurídica en la República Dominicana. Es si cualquier persona nacional o extranjero puede invertir en desarrollar en actividades lícitas, porque todas las actividades en las que él hizo inversiones son lícitas. Para ello tenía todos los permisos correspondientes, había pagado los impuestos al Estado Dominicano para operar. Si tú puedes hacer eso confiado a que un grupo de codiciosos y ambiciosos, al ver tu progreso y el desarrollo de tu empresa, no van a querer quedarse con ella y te sacarán de circulación. Y él Eso no es lo que está está en loco. discusión. Él no está loco. Yo, en el lugar de él, hubiese estado en condiciones muy, muy deplorables. No, porque, no lo digo sí me en refiero a términos eso. despectivos, ¿no? No, yo sé. Sino es un trasiego, es un viaje en el tiempo Sí. Fíjese. que debe afectar a un ser humano. Y le afectó. Nosotros, cuando él estuvo en prisión, lo visitamos con bastante frecuencia en San Pedro de Macorís. Y él tiene menos edad que yo. Parecía mi abuelo. En ese momento. En ese momento. Ahora, si usted lo ve, se ha recuperado bastante. Sufrió en la cárcel, comenzó con un padecimiento de mal de Parkinson. Y esto le fue generando, pues, una enfermedad degenerativa. Sí, sí. Claro, ahora con el tratamiento que lleva, ni siquiera ya se percibe. Pero sin embargo, él tuvo episodios, ciertamente, yo no soy médico ni nada que ver, pero uno puede apreciar, y los médicos, los facultativos que les atendían, igualmente los establecieron, que él debía llevar su tratamiento en libertad, pero nunca eso ocurrió. Pero ciertamente él estuvo pasando por episodios muy difíciles, y puede en algún momento entenderse que podía tener algún trastorno. Y que pero conste, esa es la realidad. La y que- cárcel a cualquiera lo... que conste que dada esa circunstancia Sí. de salud de él, nosotros personalmente, nos reunimos en su momento con el ex procurador general de la República. Le explicamos la situación. Con la actual procuradora general de la República, le explicamos la situación. Le llevamos las medidas de variación de las medidas adoptadas en su contra, las medidas judiciales adoptadas, ¿verdad? Que ordenaban prisión domiciliaria para que él pudiera atender su salud en su domicilio, y aún así no fue posible. Doctor, pero mire. O sea, le estoy diciendo que nosotros, no dije que él y yo personalmente fuimos y nos reunimos con Jean Alain, fuimos y nos reunimos con doña Miriam, Y le Miriam llevamos el dijo, expediente, le llevamos las instancias, le llevamos las decisiones que ordenaban la prisión domiciliaria de este señor por razones de salud, y aún así Doctor, mire. tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional anulando todo para que un juez de habeas corpus ordenara su libertad. Tampoco fue que se le dio cumplimiento a las medidas anteriores que ordenaban su libertad. Es un sector muy poderoso el que está ahí.
y estoy de acuerdo con don Freddy que insiste en la pregunta, y estoy de acuerdo con ustedes que se han exonerado obviamente aquí de que usted puede responder o no, pero es un sector muy poderoso ese. Sí, lo Cuando es. los entendidos, los facultos en esa materia, usted mostrándole todo, parte humana, lo inadecuado de los tribunales, tuvo el Tribunal Constitucional que decidir eso. Así Es es. decir, que es un sector poderoso que está atrás de eso. Bastante, porque además logró coludirse con el poder. Óigame, no es solamente poderoso, es que logró coludirse con el poder y usar el poder para perjudicar a estos inversionistas extranjeros. Por eso decía que lo que está en discusión es si en República Dominicana prevalece un clima que garantiza que cualquier inversionista extranjero va a invertir sus recursos y no será molestado. Mire, doctor, usted habló de los dos procuradores, el anterior y este. Así es. Óigame, con esa diferencia Así es. de esos dos procuradores. No, y lo estoy diciendo de manera responsable que él y yo nos reunimos con ambos. Óigame, la diferencia que hay en esos dos procuradores y los dos coincidir con que no. Sí. Y el Estado canadiense, ¿cuál ha sido la respuesta Lo ha acompañado siempre frente a? y ha ido a todas las audiencias y ha pedido que se le garanticen sus derechos. Ha hecho, sí, varias Ha dicho que notas. ellos obviamente no interfieren en los procesos judiciales, pero que ellos necesitan y han hecho notas escritas que se garanticen los derechos de sus ciudadanos, de sus inversionistas. E incluso yo en varias de las audiencias yo llegué a verlo, que mandaban una delegación para que estuvieran presentes y vieran Para cómo que lo transcurría. acompañara. Mañana Sí. se reinicia el proceso. Así es. Así es. ¿Qué esperan ustedes que ocurra mañana? Bueno, que prevalezca el Estado de Derecho, que ya ha sido de alguna manera restablecido por sentencia del Tribunal Constitucional, y ahora el órgano jurisdiccional apoderado, que es el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, pues que haga valer el mandato de la ley. Yo pienso que las condiciones, después de la decisión del Tribunal Constitucional, las condiciones procesales de todo esto han variado. De hecho, los abogados que siempre le acompañaron desde el inicio de la denuncia hasta la sentencia del Tribunal Constitucional renunciaron. Otros colegas le asisten y creo que no hay salida legal que no sea acoger la extinción del proceso por la duración máxima. Ya he dicho, debe ser en 3 años y han transcurrido 10. Ahora por la Super 7.